Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Buenos días, jóvenes.
Buenos días. Vamos avanzando otro tema en el curso de literatura. Hoy debemos trabajar el vanguardismo y concentrarnos en un genio, en el gran Franz Kafka. Franz Kafka y su gran obra, La Metamorfosis. Ahí nos concentramos, ¿no? Primero, vamos por el vanguardismo. ¿Por qué? Porque el vanguardismo va a ser un conjunto de movimientos literarios que van a renovar, a cambiar las perspectivas del arte contemporáneo. Y su influencia hasta ahora subsiste, ¿eh? Tenemos aquí el vanguardismo. Vanguardismo. Por aquí apreciamos sus características. Una primera característica es que el vanguardismo surgió en Europa. Ahí está. Se originó en Europa. Ahí está. Se originó en Europa. Otra característica importante es que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, entre 1900 a 1950. Por otra parte, vamos a encontrar que el vanguardismo vincula todas las artes, ¿eh? Se asocian literatura, pintura, música, teatro, en fin, ¿eh? Vinculó todas las artes. Además, buscó la innovación, ¿eh? Y comenzó a experimentar. Y por otra parte, fueron movimientos literarios y artísticos de poca duración, ¿eh? Justamente por su afán de innovación. Apareció un movimiento literario, de pronto, ¿qué? De pronto, los integrantes de este movimiento literario, una vez que ya estaban 5, 6, 7 años, se comenzaban a salir para crear otro movimiento y hasta a veces rechazando al movimiento donde habían iniciado su labor artística, ¿no? Por aquí tenemos la expresión etimológica. Vanguardismo proviene de qué? Del francés, avant-garde, que se traduce como ir adelante. Y para los vanguardistas, el artista que debe ir hacia adelante buscando nuevas posibilidades para el arte. Revisemos nada más algunos movimientos vanguardistas. Por aquí tenemos el cubismo. El cubismo. El cubismo inició hacia 1906 y el que lo comienza fue un pintor, Pablo Picasso. Pablo Picasso que decía, señores, la realidad tiene trasfondos geométricos. Por consiguiente, hay que pintar a las personas, animales, paisajes, en fin, dándole pues una tendencia geométrica. Pero, ¿qué pasó en el campo literario? En el campo literario destacó el escritor Guillermo Apollinaire. Apollinaire fue el más destacado del cubismo en literatura. Y él creó lo que se denominan los caligramas. ¿Qué es un caligrama? Es un poema que tiene forma de algo y que de hecho se va a basar en la técnica llamada grafismo. ¿Grafismo qué significa? Grafismo significa la exposición gráfica de las palabras. Apollinaire disponía las palabras para que todo ese poema tenga forma de algo o de alguien. Por ejemplo, acá ve, este poema tiene la forma de un hombre desde el tórax, pero con sombrero. ¿Ah? Es el caligrama, aquel poema que tiene la forma de algo o de alguien. De repente, forma de pera, forma de hombre, forma de serpiente, forma de río, en fin. Luego tenemos el futurismo. Tenemos el futurismo. Ahí es el futurismo.
El futurismo surge hacia 1909 y su impulsor fue el escritor Filippo Tommaso Marinetti. Y el que decía, señores, hay que dar importancia al movimiento, la modernidad, la violencia, las guerras porque producen cambios en la sociedad, tecnología. Y ellos comienzan a poetizar, a escribir, a representar lo que es respecto a aviones, motocicletas, automóviles, barcos motorizados, en fin, la modernidad. ¿Eh? Y aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro Dinamismo de un automóvil del italiano Luigi Russolo, en donde el pintor se propone mostrar un auto, pero dando la sensación de que está en movimiento. ¿No? Ahí está. Luego por acá tenemos el expresionismo. Ahí está. El expresionismo. ¿Eh? Ahí está, el expresionismo. El expresionismo comienza en Alemania hacia 1910, su fundador, el alemán Jörg Trakl. Y el expresionismo, ¿qué fue? Fue deformar la realidad para hacerla terrible, pesimista. ¿Y por qué? Porque justamente los expresionistas, sobre todo, vivieron la etapa de preguerra mundial y la posguerra, y la guerra misma, la Primera Guerra Mundial. Y por lo común una guerra nos llena de desesperanza antes que darnos tranquilidad. ¿Eh? Y aquí observamos un cuadro del pintor peruano Víctor Humareda, un pintor expresionista. Aquí observamos una calle. A pesar de que las casas llevan diversos colores, sin embargo, se ve una visión tétrica, pesimista, ¿no? Mediante, por ejemplo, los sombreados y además, al poner ahí dos árboles, pues, sin hojas, da la sensación, pues, de que la vida se acaba, se termina, ¿no? Después por aquí tenemos el dadaísmo, que surge hacia 1916. Su impulsor, el rumano Tristan Tzara. Y el dadaísmo que se propuso romper la relación pensamiento-lenguaje. ¿Saben qué, poetas? En adelante ya no hay que recurrir a ese mecanismo de que comienzo a pensar y escribo. No, 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 no. Hay que hacer irracional el arte. Y, por ejemplo, dio una técnica de cómo crear poemas. Él decía, para crear poemas, no requerimos lo que es inspirarnos, leer mucho. No, 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 ¿para qué? Con tener unas monedas en el bolsillo e ir al kiosco de la esquina y comprarnos un periódico. Nos compramos un periódico, leemos en casa y luego recortamos nada más una noticia. Esa noticia luego la recortamos palabra por palabra y las palabras lo ponemos en una bolsa o una cajita y lo chocolateamos. Listo. Luego pones en la mesa tu papel con gomita a la mano, dices mi primer verso que tenga 5 palabras. Sacas 5 palabras como salgan de la bolsita o de la cajita y lo pones. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Y lo pegas ahí, ya está. Mi primer verso. Luego, segundo verso que tenga 5 palabras ya. Sacas 5 palabras y lo pegas. Como salgan, ¿eh? Listo. Siguiente verso. Que sean 2 palabras, 2 palabras. Siguiente verso, 10 palabras y así. Vas pegando, ¿eh? Uy, me queda una palabra ya que es el último verso. Lo pegas y punto final. Es ahí tu poema. Pero al final, ese poema no quedaba pues tan absurdo, tan sin sentido. ¿Por qué? Porque como eran palabras que fueron extraídas de un texto, las palabras de un texto tienen cierta conexión semántica.
al unirlos y formar otro texto, por ahí estará un poco la idea casi conectada. No va a estar plenamente inconexa. Que uno ya de este texto saque 5 palabras, de otros 5, ya ahí sí ya se va a ver más alejamiento de la lógica de la redacción, ¿no? Pero aún así, fue una técnica, ¿no? Fue una búsqueda. Luego por aquí tenemos el surrealismo. El surrealismo, que surge en Europa hacia 1924. Hacia 1924. Vamos a encontrar que su representante en el campo literario fue André Breton. Él fue el autor más importante del surrealismo en el campo literario, ¿eh? Y este movimiento tuvo influencia de qué? Del psicoanálisis. Y por ejemplo, ¿qué trabajaron los surrealistas? Por una parte dijeron, señores, hay que utilizar la escritura automática. Esta técnica literaria de los surrealistas se parece a una técnica de los psicoanalistas. Recuerden que para los psicoanalistas, a veces llegaba el paciente, señor, siéntese ahí cómodamente, ahora sí, comience a contarme lo que usted quiera, hasta si es posible cuestiones absurdas o de repente confusas. Le escucho. Y el paciente pues comenzaba, hable. Y el psicoanalista iba anotando conceptos importantes y después lo asociaba, lo interpretaba, ¿no? Algo parecido propone el surrealismo. Ellos dicen, señores, para escribir un poema, nada más pongamos una hoja en la mesa, lapicero a la mano o lápiz, y comencemos a escribir todo lo que nos venga a la mente. Todo. Así sea absurdo, así sea sin conexión, lo escriben nada más. Y cuando no tengan nada que escribir, ya, punto final, tu poema. Es prácticamente como si fuera una asociación libre, ¿no? Además, el surrealismo trabajó bastante lo onírico, ¿no? Es decir, sueños y pesadillas, ¿no? Ahí está, sueños y pesadillas, ¿no? Tenemos aquí el cuadro La Tentación de San Antonio, del pintor Salvador Dalí, el más importante pintor del surrealismo. Y si observamos este cuadro, de verdad pareciera, pues, imágenes acá de un sueño, ¿no? Un caballo con las patas traseras enormes, elefantes con las patas larguísimas, ¿no? Allá un elefante pareciera que lleva una torre. Eso fue el surrealismo. Pero hubo más movimientos vanguardistas. Por ejemplo, el creacionismo que surgió hacia 1918, el ultraísmo hacia 1920, el letrismo hacia 1945, el existencialismo hacia 1945. Por otra parte, hay que recordar que en 1922 se publican, tanto en América como en Europa, 2 libros fundamentales, ¿eh? Por una parte, el libro Trílice de Vallejo, que es el libro más renovador, el poemario más renovador en lengua castellana. Ulises es la novela más innovadora del siglo XX. Y ahí justamente en Ulises, James Joyce propone que el monólogo interior. Podemos decir que James Joyce fue el que inventó el monólogo interior. Además, en Estados Unidos aparece la generación perdida con autores muy destacados y que van a influir muchísimo en autores actuales, en Latinoamérica sobre todo. En Vargas Llosa, en García Márquez, en Carlos Fuentes, en fin. Por ejemplo, ahí encontramos a William Fuller, Premio Nobel 1949, o también encontramos a Ernest Hemingway, Premio Nobel 1954.
Ahora nos concentramos ya lo que es en la metamorfosis. Listo, la metamorfosis es la obra más destacada de Franz Kafka y se publicó en 1915. Mira, 1915. Encontramos que en su estructura esta obra es tripartita, o sea, tiene tres partes y cada parte va a tener un final terrible. ¿Eh? El narrador clásico, el narrador en tercera persona omnisciente. Luego por aquí veamos las técnicas. ¿Eh? Encontramos apertura inmediata, salto cualitativo, el humor negro, el flashback, lo onírico. ¿Qué significa apertura inmediata? Comenzar de frente por el conflicto. ¿Y esta obra cómo comienza? Inicia cuando el se despierta y se ve convertido en insecto. Tremenda transformación. ¿Eh? Entonces, manejar el siguiente esquema. Primero el nudo o conflicto, después desarrollamos los hechos y luego llegamos a un final. Ese es el mecanismo llamado apertura inmediata. Primero comenzamos por el problema, por el conflicto, por el nudo. Hallamos también el salto cualitativo, que significa de hechos reales, de lo real a lo fantástico. De pronto despertarse es un hecho común, soñar es un hecho común, pero de pronto después de soñar algo inquieto, preocupante, te despiertas y te ves convertido en insecto. Allí encontramos ya de lo real a lo fantástico. ¿No? Hallamos también lo que es el humor negro o también llamado cruel. ¿Qué significa presentar situaciones irónicas, pero que asustan, ¿no? Que intrigan, que preocupan? El humor negro, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que Gregorio Samsa se despierta, convertido en insecto, y más que preocuparse por su condición, más se preocupa por su trabajo. Algo así como que tú de repente vas a trabajar a Trujillo, bajas en la esquina, vas a cruzar la calle porque en el frente está la empresa y te atropella por ahí un auto. Tú te levantas muy afectado. Señor taxista, ¿sabe qué? Espéreme ahí para que me lleve al hospital porque usted me ha atropellado. Voy al frente a la empresa a firmar mi asistencia porque si no me descuento. Ya bueno. ¿Qué? Claro. Cuestiones así es lo que se llama el humor negro. Si Gregorio se preocupa más por su trabajo. A pesar de que estaba convertido terriblemente en insecto, ¿no? En ese momento habrá más preocupación por uno mismo, pero no por el trabajo. Flashback significa recuerdo breve, ¿eh? Y por ejemplo, Gregorio, cuando ya se convirtió en insecto, recuerda que él ya por esos días estuvo a punto de dar una sorpresa a su hermana, de matricularlo en un curso de música, porque tocaba muy bonito el violín. Gregorio evoca, quiso matricular a su hermana en un curso de música. Hallamos también lo onírico, es decir, sueños, pesadillas, lo onírico. ¿Eh? Ahí está. Y justamente la obra comienza pues, con una referencia onírica. Entonces, esta obra, podemos decir que en su enfoque onírico podemos dar dos perspectivas. Una, tal como la obra comienza. Lo leemos, ¿eh? Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho.
Por su comienzo, entonces ahí está el onírico. Un sueño intranquilo, pero es una pesadilla, ¿no? Ahora sí, otro criterio. Algunos plantean que Gregorio cuando se despierta, en sí él cree despertarse. Lo que le ha pasado es, ha entrado a un sueño más complicado llamado pesadilla, ¿no? Y por tanto lo que Gregorio va a experimentar en toda la obra no es más que una terrible pesadilla de la cual él no puede despertar. Se vale. Recuerden que una obra es polisémica y puede ser interpretada, analizada de diversas perspectivas. El asunto es que lo que uno propone debe ser demostrado con evidencias que están en la obra. Veamos el lenguaje. A pesar de que Franz Kafka fue de Checoslovaquia, pero él que sus obras las escribe y las publica algunas en qué? En alemán. ¿Ah? Encontramos también que su estilo es periódico, o sea, usa oraciones amplias, complejas. Y además un estilo redundante, es decir, repetir palabras, repetir conectores. Ahora sí vamos al fondo o contenido. ¿Eh? En el fondo o contenido, primero veamos el tema. El tema. ¿El tema cuál va a ser? El tema va a ser la deshumanización del hombre en el mundo actual. Sí, esta obra, al presentar a un hombre que se convierte en insecto, es un símbolo. Y está representando al humano que poco a poco nos vamos, ¿qué? Nos vamos alienando, enajenando, perdiendo nuestra esencia, nos vamos animalizando. Sí, jóvenes, ¿eh? Y tal vez sea porque creemos que la tecnología va a suplir eh, nuestras relaciones humanas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, antes, ¿cómo celebraba una Navidad pues, en el siglo XX? Fundamentalmente como ahora, en familia, pues nos reuníamos abuelos, primos, tíos, tías, sobre todo en casa de los abuelos, y una conversación, pues, ¿no? Conversábamos, contamos anécdotas, mmm, contamos nuestros problemas a veces, en fin, era una conversación amena, nuestras 12 de la mañana, ¿no? Pero ahora, de pronto, en el momento de la cena, así todo, mira, foto para allá, primo, primo. Luego termina la cena, cada quien se sienta por allá, con el celular a la mano, chateando. O sea, ese tipo de celebración es más animalesca que humana, ¿no? Estamos deshumanizándonos, ¿no? Estamos perdiendo nuestra esencia, ¿no? Veamos los hechos, ¿eh? Y hay que ver los hechos en sus partes. La primera parte, segunda parte y tercera parte. Ahí está. Vamos con la primera parte. Primera parte. De pronto Gregorio se despierta que convirtió en insecto. Se preocupa, pero más se preocupa por su trabajo, ¿eh? Más. Dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hora es? Las 6 de la mañana. Después de 6:30, a las 7, a las 7 estaría partiendo. ¿Él era qué? Era un comerciante viajero. Trabajaba por una empresa y por lo común, pues, seguramente ofreciendo productos, ¿no? Iba a tal bodega, a tal tienda, se ve que tengo muchos productos, lo puedo traer, digamos, para llevar los pedidos, ¿no? Para apuntar los pedidos. Pero ahora ya estaba convertido en insecto. De pronto ya casi están por las 7 de la mañana y no puede salir. De pronto su papá, su mamá, su hermana Grete se preocupan, ¿no? Y su mamá se acerca a la habitación. Hijo, hijo Gregorio, ah, ¿lo escucharon? ¿Lo escucharon? Su voz. Está enfermo, mi hijo.
Gregorio, abre. No abría. ¿Sabes qué, Grete? Anda y traes un médico. Ah, mana, tú eres la empleada. Anda y ¿sabes qué? Traes a un especialista en llaves para que abra esta puerta, abra esta puerta. Sí, sí. De pronto, entonces Ana y Grete se van a, sus, a lo indicado y llega el principal, llega lo que es el jefe, llega, señora, disculpen, pero Gregorio, esta es su habitación. ¿Cómo que es su habitación? Debe estar ya pues en el local de la empresa ya para que vea a distribuir los productos, a anotar los pedidos. Gregorio, avanza. Gregorio asustado, ¿qué jefe? Si no salgo y justifico, me van a despedir. Ay. ¿Y es porque está muy preocupado? Uno es que él era el único sostén económico de su familia. Él mantenía a toda su familia, a sus padres, a su hermana Grete, ¿no? Preocupado. Además, él había heredado una deuda de su papá. Y de esa manera, Gregorio calculaba que trabajando 5 o 6 años, o un poquito más, a ese ritmo de siempre, lograba pagar la deuda. Dijo, ¿qué pasará? Entonces, ¿qué hace? Baja como puede, se acerca a la puerta, pero no puede abrir porque ya su estructura es diferente, pues. ¿Qué hace con la boca? Mueve el pistillo y logra abrir la puerta. Y de pronto sale. El principal lo vio, se asustó y se fue. Se fue nada más. Entonces, ¿qué va a simbolizar este principal? Va a simbolizar la insensibilidad empresarial, que digamos que poco a poco se ha hecho más distante el trabajador, ¿no? Sí, más distante. En el siglo XX, por ejemplo, cuando fallecía lo que es un trabajador activo en una empresa, su viuda y sus hijos recibían más o menos el 60% del sueldo que había recibido pues, el papá, ¿no? El esposo. Si ganaba, por ejemplo, 2.000, le pasaban como 1.100, ¿no? Si ganaba 3.000, ya por ahí como 1.500, en fin, ¿no? Pero ahora es diferente. ¿Eh? Ahora, ¿qué hace cada empresa? No, paga tu seguro y o tu AFP. Y supongamos que tú trabajas poco tiempo, tienes un accidente, de repente mueres. ¿Qué es la AFP? Vamos a darle una pensión de sobrevivencia. 600 soles. Imagínate, 600 soles para una familia, así sea de una mala esposa y nada mal, un hijo, 600 soles no alcanza. Mira, en comparación al siglo XX, que la empresa te daba como familia afectada por la muerte del esposo, el 60% o a veces un poquito más, ahora te dan, que la FP se encargue, sobre 600 soles. Y esto se pasa a la FP, que este documento lo presenta, que el otro, que mira, acá que no estuvo bien el contrato, uff, el final le tienen hace un año, al año reciente te dan. O sea, pero señor, y desde que falleció mi esposa ahora no, ya se lo cuenta ya. O sea, todo un año son 7.200, eso no cuenta, que cuenta a partir de que sale el dictamen, no se dan cuenta, porque estaba en duda, no sé cuánto. O sea, la indiferencia de cómo el sistema empresarial cada vez se va haciendo más indiferente a los trabajadores. La mamá, asustada, se desmaya. ¿Qué es el papá? Gregorio pasa. Gregorio orgullo su habitación, intenta entrar, pero su caparazón no le permite, pues, ¿no? Ahí como que patalea por entrar. ¿Qué es el papá? Llega hasta él y un patadón de frente a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. O sea, la primera parte termina con un acto de violencia, una rivalidad,
padre e hijo. Vemos por aquí la segunda parte, ¿eh? Bueno, Gregorio en su habitación ya se aísla y ahí está, ¿no? Recorriendo las paredes, prácticamente un insecto, ¿no? Y Gregorio comienza a animalizarse más. ¿Por qué? Su hermana le pone en la mañana su comida fresca, leche, pan, etcétera, y él no lo come. No dice, no me gusta. Grete vuelve más tarde, observa la comida completa, que hambre. Un momento, pero si mi hermano está convertido en insecto, y además Gregorio tenía una forma extraña. La obra sugiere que es entre una mezcla de escarabajo y cucaracha, ¿no? Un momento, y a estos animales por lo común es comida putrefacta. Entonces, ¿qué hace ella? Le pone comida putrefacta y Gregorio ya lo disfruta. Por ejemplo, había un queso que hace ya 3 días Gregorio dijo, no, eso bótenlo porque ya apesta, ¿no? Después de 3 días, lo ponen a Gregorio y lo come. Se va animalizando, ¿eh? Eso quiere decir que Gregorio, ¿qué? Se vuelve rutinario. Ah, y algo más, ¿eh? En una de estas ocasiones, Gregorio está pegado un poco a la puerta y escucha que su papá hablaba con su familia. ¿Sabes qué, esposa? ¿Sabes qué, hija? Les cuento que yo sí tengo un ahorro. Tengo un ahorro. Nunca los dije porque pensé pues que en algún momento no va a servir. Y miren, ahora no va a servir ahora. Qué bien, papá, entonces tenemos para subsistir un tiempo. Pero ¿sabes qué, familia? No nos confiemos, pues esos ahorros serán para un gasto nada más. Pero hay más gastos. Por consiguiente, hay que ver cómo fomentamos esos gastos. La mamá que dijo, esposo, pero yo en mi juventud fui costurera y aún recuerdo el oficio. Allá listo, entonces hay que poner afuera eh, costurera y seguramente vendrán para arreglarles la camisa, el pantalón, tal vestimenta. Pero a veces me duelen un poco las piernas. Hija, tú recibes los pedidos, me alcanzas, estoy trabajando ahí sentada. Ya, que sea así, ¿no? Gregorio, una tarde, ¿qué pasa? Sale de su habitación, recorre por ahí y de pronto su mamá se encuentra con él. Su mamá se desmaya. El padre viene molestísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sales? Gregorio se va a su habitación, pero su nueva estructura no le permite ser veloz. Se va, pero por solamente, por más que se esfuerza, que su papá lo comienza a lanzar manzanazos. Y un manzanazo, una manzana, se le atraviesa por las costillas ahí al cuerpo. Bueno, Gregorio apresura más el paso, entra. Papá, ¿qué hace? Llega hasta allá, cierra la puerta con fuerza. ¡No salgas! O sea, encontramos que la segunda parte termina ¿qué? Otra vez con la rivalidad. Padre, hijo. Tenemos por aquí la tercera parte, la tercera secuencia. Veamos entonces tres, ¿no? De pronto, esa herida en las costillas demoró en sanar, pero se supone que sanó encima. Una herida, te cortas o cosen encima sana, pero siente los latidos a veces internamente un poquito, hasta que ya se mejora plenamente, ¿no? Y justo por esos días contratan que a la asistente, a una mujer grosera. Ella se va a encargar entonces de qué? De la limpieza, llegar lo que es temprano y limpiar, ¿no? Ahí está, ¿no? No olviden que fueron varios manzanazos, ¿eh? Entonces, bueno, la economía comienza a fortalecerse porque ya
El papá va al banco por el desayuno que el banco le regala y ya tienen pues para ahorrarse el desayuno. La madre y Grete ven la costura y justo llegan tres hombres, tres huéspedes. Señora, no alquilará una habitación, para los tres la habitación para ahorrar. Y ellos dijeron, ya, eso sí, tenemos habitación libre, ya listo. Les alquilamos. Señora, señor, ¿nos puede preparar la comida? Nosotros pagamos por la comida. Allá no hay conveniente. Listo. Señor, que hacía eso. Y esta actividad, pues, eh, ocupa más a la familia, más se hace a isla de Gregorio, ¿eh? Bueno, cierta tarde, lo que es le dice a su papá, papá, están los huéspedes, están almorzando en la cocina. Papá, es si es que puedo tocar una melodía, quiero tocar el violín. A lo mejor de repente toco y les incomodo. A ver, espera que voy a la cocina. Señora, disculpe, a tocar violín en la sala, ¿no se incomodará? No, ¿cómo se? La música clásica es bonita, nos encanta. Más bien, si venía a tocar acá, hija, ven acá, toca. ¿Cuál fue el objetivo? Que se sientan cómodos los huéspedes y de pronto estén más tiempo y paguen pues por habitación y también por la comida, ¿no? De pronto, Grete comienza a tocar el violín, los huéspedes encantados, o sea, qué bonito, qué bonita melodía, ¿sabes? Es muy, muy hábil, amiga. Gregorio, que estaba escuchando en su habitación, abre y se va. Y se va a lo que es a la, a la cocina y ahí en la puerta escucha de manera más vivencial, más cercana a lo que la música. Un huésped da vuelta. Uy, bien, bien. Señores, ¿pero qué pasa? Señores Samsa, ¿han venido acá viviendo con ese bicho? Señores, no está bien esto. Nos vamos de aquí de esta habitación, nos vamos ya, no vamos a pagar habitación ni comida. No. Ustedes deberían avisarnos, ¿saben? Que hay un bicho, si les conviene bien, si no se queden acá. Es más, consultaremos con un abogado para ver si es posible denunciarlos para que nos indemnicen. ¿Estos huéspedes qué simbolizan? El oportunismo, ¿no? Me conviene, saco provecho acá, ¿no? Pero es inmoral, no importa, saco provecho, punto. En ese instante, Grete que dijo, no, papá, ese bicho no es mi hermano, que se muera. Lo escuchó Gregorio. Gregorio, pues, vuelve a su habitación, se al abandono, ya ni come, se deja morir, ¿no? De pronto, una mañana, la asistenta entra a la habitación, lo ve supuestamente dormido, ya, bicho, más allá. Nada respondía. Coge el palo de la escoba y ¡ah, bicho! Nada. Lo da vuelta con el palo de la escoba, estaba muerto. ¿Qué hace? Se va a lo que es a la cocina. Señores, ¿qué? Ha reventado el bicho. No lo entendemos, señora. ¿Qué quiere decir? Disculpe mi lenguaje. Ha muerto Gregorio. El papá que dijo, Dios mío, gracias. Y como estaban un poco incrédulos, ¿qué hizo ella? Se fue a la habitación de Gregorio y con el palo, como si fuera un bulto, lo sacó ahí empujando. Aquí está, ve, aquí está el bicho, ve. Y después ya lleva por el corral el cadáver y más tarde dice, señores, no se preocupen, ya todo está arreglado, ya ni se preocupen. Ya. Ahí encontramos el dato escondido, porque no se sabe qué hizo con el cadáver. A lo mejor lo enterró o prendió fuego, no se sabe. El asunto es que, señores, aquí culmina mi trabajo, se preocupen por el cadáver, ya está resuelto. Ya. Al siguiente día, que dijo el papá, eh, ¿saben qué familia? No merecemos un paseo. Hemos estado muy estresados acá, encerrados nada más en la casa.
vamos de paseo. Se fueron de paseo, ¿eh? Al atardecer están en el camino esperando seguramente la movilidad. Ellos estaban esposo y esposa conversando en el frente, de espaldas, mirando el paisaje, estaba su negrete. Y el esposo que dijo, amor, esposa, mira, nuestra hija está muy linda. Ya es momento de buscarle un buen pretendiente que tenga buen dinero. La obra termina cuando dos humanos ven a un humano como una mercancía. Vamos a ver buscarle un esposo económicamente rentable. Gregorio Salazar, bueno, Franz Kafka nos está advirtiendo, señores, mucho cuidado. El día que los humanos sean vistos, otros humanos como mercancías, ese día habremos entrado a la peor deshumanización. Lamentablemente en el siglo XXI ya se está viendo, ya se está viendo. Muchos humanos son vistos como mercancías. ¿Sabes qué? Te contrato para mi programa, haces escándalo, ridiculeces, eso trae rating y gana más. O sea, ya no nos importa ya trascender o aparecer en televisión con algo novedoso, importante para la sociedad. No. Lo importante es que tú, señorita o joven, causes impacto, que la gente te siga, que cuando te presentas en tal coliseo hacen cola para verte. Hagas idioteces, inmoralidad no importa. Hemos llegado ya a ese extremo en algunos programas, por ejemplo. Y hago las preguntas, ¿eh? Y los siguientes jóvenes, ¿eh? No olviden que, claro, ya hace algún tiempo vino un fragmento de la Metamorfosis donde decía, bueno, pero ahora lo que tengo que hacer es levantarme en el tren que sale a las 5. Bueno, hay algunos que dice a las 7, pero mi obra dice a las 7. Son traducciones, puede cambiar, ¿no? Pero aquí la pregunta no es rasgo estético. Rasgo estético, ¿no? El rasgo estético ya nos lleva al humor negro, porque si ponen como respuesta a la condición humana, eso es un rasgo ya del contenido, del fondo, ¿no? Listo. Vamos a el vanguardismo. El escritor chileno, representante del vanguardismo, él propuso el creacionismo. El creacionismo, ¿no? Se refiere ahí a un poeta que es contemporáneo de Neruda, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro. Neruda, él estuvo lo que es en el surrealismo, ¿no? Entonces, dos, es un gran novelista francés, inventor de la técnica de la cámara lenta. De la cámara lenta. Nos referimos a Marcel Proust, con su novela, lo que es En busca del tiempo perdido. Ahí está, ¿no? Otro ejemplo de, otro ejemplo de humor negro en la novela La Metamorfosis es, por ejemplo, hacia el final, ¿no? Cuando la asistenta, al ver que los padres, al decirle que amor sobre Gregorio como que no creen, ¿qué hace ella? Se va y saca el cadáver como si fuera un bulto y lo va dando vuelta, vuelta, como si fuera un bulto, una piedra, ¿no? Cuando por lo común sabemos que a un cadáver tenemos un máximo respeto, ¿no? Se levanta con cuidado, listo, ¿no? Pero la mujer lo va empujando como una piedra, bla, bla, bla. Ahí está el bicho, ve. Miren, ve, está muerto, ¿no? No olviden que Neruda
es Premio Nobel 1971, chileno. Entonces, 2, la respuesta es la E. 3, es una corriente, ya su nombre lo dice, ¿no? Y aquí menciona El decir la nada, que es un gran libro del gran francés Paul Sartre, donde están los fundamentos del existencialismo sartreano. 3 la B. 4, no corresponde a Joyce. Lo que no corresponde va a ser la E. James Joyce es de Irlanda. La generación perdida fue de Estados Unidos. Entonces, James Joyce no está en la generación perdida. En la generación perdida está, por ejemplo, Ernest Hemingway, el autor del Viejo y del Mar. 4 la E. Ismo o vanguardismo en el cual estuvo Borges. Borges llega a España muy joven y funda con otros el ultraísmo. 5 la B. 6, un movimiento vanguardista no se relaciona con su representante. Surrealismo, Salvador Dalí, sí, el mejor pintor surrealista. Picasso, el mejor pintor cubista. Sara, fundador del realismo. Marinetti, el futurismo. La respuesta es la T. En el expresionismo está Kafka. Está Kafka. Camus es del existencialismo. Entonces, 6, la respuesta es la D. 7. De los siguientes hechos que corresponden a la metamorfosis. ¿Sam se despierta convertido en un monstruoso insecto? Sí. ¿El padre justifica la falta de Gregorio? No. Porque no sabía que tenía su hijo. ¿Gregorio se dio con una manzana? Sí. Recuerden, recibe más manzanazos, pero la que logra entrar en el cuerpo fue nada más una manzana. ¿Gregorio muere solamente por la herida de la manzana? No. Ya recuerden que esa herida estaba casi superada. Más bien, esas palabras están hirientes. No es mi hermano ese bicho, que se muera. 1, 3 y 5. Grete es quien más lo apoya, salvo en el final, que ya reacciona mal, ¿no? 7 la B. 8. En la metamorfosis, la conversión de Gregorio en insecto es un símbolo, es una alegoría. Planteala, está representando la vida rutinaria, sí, vuelta y vuelta en el mismo lugar. La involución, o sea, nos estamos animalizando y además puede entenderse como una gran pesadilla, lo onírico. De acuerdo, 8, sí, la 8 la. 9, la metamorfosis de Franz Kafka, ¿cómo puede interpretarse? O sea, te piden aquí el tema prácticamente. Que debe ser la deshumanización del hombre en el mundo contemporáneo. La deshumanización. Estamos perdiendo nuestra esencia. Entonces, 9 la C, 10. Las constantes temáticas que aparecen en la mayor parte de sus obras. Digamos que son temas transversales. ¿La E? Gregorio, por ejemplo, luego de su conversión, encerrado en su habitación en soledad. Con qué angustia de no poder salir, hablar con sus padres, compartir momentos como antes. Y lo más terrible, convertir en insecto, deshumanizado. 10 la E. 10 la E. Bien, jóvenes, de esa manera hemos terminado con el vanguardismo y movimientos muy puntuales y sobre todo Franz Kafka con su gran novela La Metamorfosis. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Hasta pronto, jóvenes. Gracias, doctor. Cuídese. Hasta luego, jóvenes, cuídense mucho. Gracias por la clase. Hasta luego, jóvenes. Cuídese mucho. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta pronto.